Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Bienvenidos una vez más a otro video lectura en el serie de la epístola de Pablo a los Romanos. En esta noche vamos a estar hablando sobre los versículos 8 al 15. Y para el próximo video solamente estaremos en el versículo 16 y 17. Y hoy queremos hablar, ¿verdad?, sobre el anhelo de Pablo. Tenía ansias, anhelo, deseo de ir a visitar a Roma, a los hermanos en Roma. Y vamos a ver también la obligación que él tenía en cuanto a proclamar la palabra. Entonces, si tiene su Biblia, le pido que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 9, llegamos hasta el versículo 15. Entonces, la semana pasada dimos como, empezamos con una introducción, la salutación, y pues hoy vamos a terminar de contestar, ¿verdad? La razón una porción de la razón de esta carta. Entonces, dice el versículo 9 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Debido a que los cristianos romanos hacían resplandecer la luz de Cristo ante los hombres, Pablo se sentía obligado a orar por ellos sin cesar. Sabemos que la palabra de Dios nos ordena a nosotros los creyentes a continuamente, regularmente, a persistir en la oración, y aquí Pablo no es la excepción. Él, ¿verdad?, se sentía obligado, sentía que tenía que hacerlo, ¿verdad? Escuchaba cuánto se hablaba de la fe de los creyentes en Roma, y Dios era testigo de la constancia de sus oraciones. Pablo no estaba diciendo: oh, yo estoy orando mucho por ustedes para elevarse. Tristemente hay personas que se quieren elevar, que no, yo oro, yo hago mucho, esto, lo otro. Pero Pablo sinceramente los tenía constantemente, sin cesar, en sus oraciones. Su servicio de Pablo era con el Espíritu de Dios a través de su vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir, verdad? Que él era un testigo, que él estaba constante en las oraciones. No se trataba de una rutina religiosa. Tristemente, a veces en las iglesias llegamos a hacer las cosas mecánicamente, a llegar a una rutina. Llegué, abrí mi Biblia, leímos una porción de la Biblia, se hizo una oración, inicia el servicio, más o menos los cantos, la predicación, cuando va para el pastor. Se ha convertido en una rutina. No llegamos con ese mismo deseo que el salmista, anhelo, deseo estar en el atrio de tu casa. Deseo, anhelo estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Y Pablo no tenía una rutina religiosa. No tenía la costumbre de hacer un sinfín de rituales, ni de una recitación de oraciones y ceremonias preescritas para repetirlas vanamente. No. Más bien era un servicio saturado en oraciones fervientes. Lo que hemos perdido como iglesia, lo que muchas congregaciones han perdido por ir más tras: no, queremos servicio de esto, servicio de tal cosa. Pero realmente la oración es muy esencial. No se puede descuidar la oración. Decía un predicador, Leonard Ravenhill: ¿quieres saber cuán famoso es el predicador? Ve a la iglesia el domingo. ¿Quieres saber cuán famoso es Dios? Ve a los servicios de oración. Y lamentablemente es en los servicios de oración donde la gente dice: no necesito estar ahí", pero realmente es esencial, es necesario. No podemos simplemente escoger lo que nos gusta. No, tenemos una obligación de no dejar de congregarnos, como algunos ya lo tienen como costumbre. Y Pablo no tenía ese tipo de problema. Él tenía una vida de oración ferviente, y sobre todo hacia los creyentes, hacia los cristianos de Roma. Era un servicio bien dispuesto, apasionado. Hemos perdido, muchos de nosotros hemos perdido nuestra pasión.
Nos hemos dejado que las distracciones, las cosas de este mundo ahogan, ¿verdad? Ahoguen eso, hermano. Hay que volver a nuestro primer amor, hay que volver a apasionarnos por la palabra, el estudio, el congregarnos, el estimularnos al amor. Él, hermano, servía incansablemente, se daba completamente impulsado por un espíritu que amaba supremamente al Señor Jesús. Tú puedes leer las cartas de Pablo y ver la vida de Pablo y te quedas asombrado y dices, wow, qué entrega. Pero Pablo no era un cristiano con un poder súper especial más que todos los demás. Un cristiano que cuando tuvo un encuentro con Jesús, él se rindió completamente a él. Y es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer, rendirnos completamente al Señor, un servicio incansable, una pasión por Él, estar dispuestos a servir, ser fervientes en oración. Y era una pasión encendida por dar a conocer las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios. Él no estaba hablando de su currículo, mira, ¿no? Que yo he ido a tales países, que yo soy profeta, que yo soy esto y lo otro. Él tenía una pasión por proclamar a Cristo, hablar de Cristo y de Cristo que fue crucificado, que resucitó con poder y gloria. Entonces en el versículo 10 mira lo que dice. Siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Su oración era de poder visitar a los romanos, ya que tenía un gran deseo de ir. Es importante enfatizar que la parte más importante de su oración es que quería que su viaje fuera según la voluntad de Dios. No lo ves orando, yo declaro que tú vas a enviarme a Roma, yo voy a contar a las 3 y tú vas a abrir puertas para mí. No, no, no. Ese evangelio de decretar y declarar, hermano, eso no es bíblico. Vemos aquí a Pablo imitando la oración de Jesús. Deseo, anhelo, quiero ir a Roma, pero hágase tu voluntad. En otras palabras, no sea como yo quiera, Señor, sino como sea conforme a tu voluntad. Jesús nos dio este ejemplo, Getsemaní. Si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino sea hecha tu voluntad, Padre. Versículo 11. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. ¿Cuál era el deseo del apóstol al ir a visitarlos? Era ayudarlos espiritualmente a los santos para que pudiesen ser reafirmados en la fe. No quería impartirles algún don mediante la imposición de sus manos, aunque esto sí lo hizo en la vida sobre la persona de Timoteo e impuso sus manos sobre de él en 2 de Timoteo 1:6. Más bien era una cuestión de ayudar a su crecimiento espiritual por medio del ministerio de la palabra. Cuán importante es la predicación de la palabra, una predicación expositiva, una predicación de todo el consejo de Dios. Sí, es bonito hablar de las promesas y las bendiciones, pero también debemos hablar sobre las advertencias, hablar de no enfriarnos, de que nosotros tenemos una responsabilidad. Ay de nosotros si no proclamamos, si no predicamos el evangelio a aquellos que se están perdiendo. Versículo 12. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Él quedaría confortado por la fe de ellos y ellos por la de él. Él tenía el anhelo de ir a confortarlos, pero a la vez ser confortados, ir a edificarlos y a la vez ser edificado. Y es como en la sociedad de hoy, en toda sociedad que se edifican el uno al otro, hay enriquecimiento.
donde hay edificación mutua, hay crece la iglesia. ¿Para qué son los dones? No es para lucirnos, no es para creernos algo. Los dones que el Espíritu Santo da es para la edificación de la iglesia, es para mutua edificación, no para creernos de más. No, en Proverbios 27:17 nos dice que hierro con hierro se afila y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La intercomunicación amistosa, ¿qué hace? Afila la personalidad. Eso podemos observar que en la humildad de Pablo no estaba por encima de recibir ayuda de otros santos. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Nosotros que predicamos la palabra del Señor, ministros, pastores, líderes de alabanza, lo que sea, no podemos creernos estar por encima de los demás. No, 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 yo soy el pastor y aquí se hace como yo quiera. No, yo soy el líder de alabanza y los cantos que a mí me gustan. No, no estamos para servirnos a nosotros mismos. Y Pablo mostró un ejemplo de que no se creía superior, al contrario, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos hoy en día en el liderazgo y membresía de la iglesia, de no creernos a un nivel tan elevado que solo nosotros lo sabemos todo. Pablo lo dijo mejor que nadie, no pretendo haberlo alcanzado todo. Cuando tú tienes la mentalidad o actitud, yo lo sé todo, sé más que el pastor, sé más que los líderes, sé más que el maestro. Honestamente, ¿qué esperas ser enseñado? No tienes una disposición, corazón abierto para aprender. ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué se requiere para aprender? Bueno, una disposición, una humildad a reconocer, no tengo todas las respuestas, no sé todas las cosas, no conozco todas las doctrinas a la perfección, pero vamos creciendo en fe, en conocimiento y en gracia. Entonces no creamos estar a un nivel mucho más alto que los demás, que intocables, no toquéis al ungido, no, esa no es la actitud que nosotros debemos de tomar. Versículo 13 nos dice, y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Aquí Pablo nos deja saber que él se había propuesto muchas veces ir a Roma, pero había sido estorbado y muy probablemente por la dirección del Espíritu Santo, o es también posible oposición satánica. Él deseaba, ¿verdad? Nuevamente poder tener algún fruto entre los gentiles en la iglesia de Roma. Y aquí está refiriéndose al fruto del Evangelio. En los versículos 11 y versos 12, su propósito es ver a los cristianos de Roma edificados en su fe. Y aquí está deseando algo distinto, de ver almas ganadas para Cristo en el capital del Imperio Romano. Entonces, primer propósito es edificar a los creyentes en Roma, ser edificados mutuamente, pero a la vez tenía unas ansias de proclamar el Evangelio y de ver almas salvadas por la gracia del Señor. Entonces eso es algo que nosotros debemos tomar mucho en cuenta. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, debemos procurar tratar de edificar mutuamente, no nomás de que yo voy a edificar y ustedes me escuchen, ustedes me deben de oír, sino de edificar en que Dios, el don que te ha dado de enseñanza, de ciencia, de profecía, lo uses para la edificación de la iglesia, pero al mismo tiempo tener la humildad de ser edificado, recibir de parte de otros. Verso 14 nos dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Aquí Pablo dice que él tenía una obligación con Dios de cumplir su mandato divino de ministrar a los gentiles. Soy deudor, tengo una obligación con Dios, no con las personas, no con los concilios, no, mi obligación principal sobre todo es con Dios. Pero aquí menciona
la palabra los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Estas personas de nacionalidades diferentes que habían asumido la lengua, la cultura y la educación de los griegos. Eran la clase social más sofisticada en el tiempo de Pablo, y debido a su interés profunda por la filosofía, se consideraban ellos mismos muy sabios. Pero Pablo usó con frecuencia esta palabra para describir a todos los gentiles, ¿verdad? En Romanos 3:9, si vamos a ir rápidamente, dice: entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Ahora, aquí en este versículo, en el versículo 14, él se está refiriendo a un grupo de personas que se habían asimilado la cultura, la lengua de los griegos, que estaban en Roma y se creían muy sabios, les encantaba la filosofía. Y también habla sobre los que no eran griegos, o la palabra que usa aquí es los bárbaros, que es un término despreciable usado para los griegos, usado por los griegos para referirse a todos los que no habían sido adiestrados en la lengua y en la cultura griega. Entonces, la palabra bárbaro se empleaba con frecuencia para describir a todos los que no fueran griegos, en otras palabras, a los que no consideraban sabios en este mundo. Y el punto de Pablo es que Dios no hace acepción de personas. Entonces se dirige a las personas que se creen sabias, se dirige a las personas que son consideradas como no sabios, ¿verdad? Como ignorantes, y le dice: mira, de ambos, los dos, yo voy a proclamar el evangelio, yo voy a dirigirme a ellos, sean personas que dirigen la sociedad como aquellos que están excluidos, menospreciados por la misma sociedad. Entonces, eso es algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Tristemente, hay organizaciones, iglesias evangélicas, pastores que dicen: no, 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 yo nomás quiero licenciados, personas profesionales en mi iglesia. Yo no quiero personas que sean, ¿verdad?, albañiles o así, menosprecian a otro. Y en Santiago nos dice: no debemos menospreciar o dar favor al rico sobre el pobre. Debemos de ver todos igualmente, sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios, él no hace acepción de personas. Él no favorece al rico, al educado, al que está en alto rango, posición de poder. No, él nos ve a todos de la misma manera. Nadie es mayor, nadie es más importante. Entonces, vemos a alguien con dinero o a alguien que no tenga dinero, educado o no educado. Nuestra obligación es compartirles el evangelio. Y aquí Pablo nos hace claro que Dios no hace acepción de personas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 2:11, porque en Dios no hay acepción de personas. El evangelio debe alcanzar a los que están en poder, a los que están en alta sociedad, profesionales, educados, también como a los que no recibieron educación, los que no son, o los que son marginados, despreciados, lo más vil de la sociedad, a todos. El evangelio no excluye a cierto grupo, el evangelio es para toda persona. Para concluir, versículo 15 nos dice: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, tenía ansias de anunciar el evangelio a los que se encontraban en Roma con el poder de Dios, no con poder de hombres, no con palabra de hombres, no con métodos humanos de que voy a hacer algo para entretenerlo y ya después le doy la palabra. No, él iba con el enfoque: les voy a predicar a Cristo, les voy a proclamar el evangelio, y no a los creyentes como parece indicar. Si lo lees, piensa que está hablando, que él va a ir a hablarle a los que son creyentes, pero él iba para edificar también a los que estaban en la iglesia. Él lo aclaró al principio de lo que estábamos leyendo, pero con el enfoque de predicar a los gentiles inconversos en la capital de Roma. Entonces, nosotros también debemos tomar esto muy en cuenta. Somos comisionados por Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación. No pienses o creas: no, esa es la tarea del pastor, eso le pertenece al pastor, a mí no. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos
el orden de parte del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que hagan y guardan todas las cosas conforme están escritas en la palabra del Señor. Entonces, nosotros vamos a continuar este estudio de Romanos. Aquí vamos a concluir y para el próximo video, wow, vamos a solamente pasarnos en 2 versículos y espero tratar de llegar a los 25 minutos, no excederme de la media hora. Mi anhelo es poder tratar de hacer videos concisos, videos, ¿verdad? De por lo menos unos 20 a 25 minutos, preferiblemente 20. Pero bueno, espero que esta palabra siga siendo de bendición, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes.